¿Y si tuvieras una sensibilidad especial y nunca te hubieras dado cuenta? ¿Y si una de las cosas que has sentido a lo largo de tu vida no fueran simples casualidades? Porque estoy segura de que muchas de las personas que estáis viendo este vídeo habéis vivido alguna experiencia en vuestra vida difícil de explicar. Quizá puede ser una intuición que resultó ser cierta, o aquella sensación de saber que alguien te iba a llamar antes de que sonara el teléfono. Quizás has podido percibir en algún momento pues, el estado emocional de una persona sin que te dijera una sola palabra, o has podido sentir o percibir de alguna manera, pues yo qué sé, captar cosas que otras personas a lo mejor parecen no sentir o percibir. Y entonces, cuando esto nos pasa, aparece una pregunta que muchas personas me hacen constantemente, y es, pues bueno, si todo esto significa que soy medium, si tengo algún tipo de capacidad especial o si puedo desarrollar la mediumnidad. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, de una de las preguntas más frecuentes, como es el tema de la mediumnidad, sobre si se puede o no desarrollar la mediumnidad. Y te adelanto algo desde el principio. La respuesta no es tan fácil, tan simple y tan sencilla como un simple sí o un simple no. Porque antes de responder a esta pregunta tenemos que entender algo muy importante. Y es que la sensibilidad espiritual y la mediumnidad no son exactamente lo mismo. De hecho, hay muchas personas que creen tener capacidades de mediumnidad y en realidad lo que están experimentando es algo mucho más sencillo, mucho más simple y mucho más común y natural, como es la sensibilidad. Y aquí es donde empiezan muchas veces las confusiones, porque vivimos en una época en la que parece que todo tiene que llevar una etiqueta que define aquello que sentimos. Si eres muy intuitivo, si eres muy intuitiva, ya te están diciendo que eres medium. Si sueñas cosas que luego suceden, pues ya te están diciendo que tienes un don. Y si eres capaz de percibir o de sentir emociones ajenas, ya te dicen que tienes capacidades especiales cuando realmente no tiene por qué ser así, ¿vale? La realidad es mucho más compleja. Por eso quiero grabar este vídeo y quiero que este vídeo sea un vídeo muy práctico, ¿vale? Quiero que ver este vídeo te pueda ayudar a comprender qué es la mediumnidad y qué no es la mediumnidad y qué papel juega la sensibilidad dentro de todo esto. Y porque además también creo que este tipo de capacidades existen, sí, realmente las hay, y cuando existen se tienen que desarrollar de una manera responsable, hay que estudiar y hay que prepararse, porque creo que hay algo que al menos para mí es muy importante, y es que la mediumnidad no es o no debería de ser un show, no es un espectáculo, no es algo de lo que debamos presumir y no es algo que nos haga mejores o superiores a otras personas. Y tampoco nos debería obsesionar, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que si hay una palabra que debería acompañar siempre a la mediumnidad, la palabra sería responsabilidad. Porque estamos hablando de experiencias que pueden influir profundamente en las personas, y cuando hablamos de ello, pues cuando podemos influir en los demás, eso requiere una responsabilidad, requiere un nivel de madurez, requiere que estemos equilibradas y equilibrados, y requiere una actitud muy diferente a la que muchas veces vemos en redes sociales. Por eso, en este vídeo vamos a explicar y vamos a desmontar algunos mitos. Voy a hablaros de sensibilidad, te voy a hablar de disciplina, te voy a hablar de estudiar, te voy a hablar de la ética, y vamos a intentar responder de una forma muy clara y muy honesta a esa pregunta que muchas personas se hacen, como es la pregunta de si se puede desarrollar la mediumnidad.
Pero antes de responder a esa pregunta, necesito aclarar algo que considero que es importante y que es fundamental, y es la diferencia entre ser una persona sensible y ser medium, porque comprender esta diferencia cambia también por completo la manera de entender este tema. Así que antes de responder a la pregunta de si la mediumnidad se puede o no desarrollar, hay que aclarar este tema. Es que la sensibilidad espiritual y la mediumnidad no son exactamente lo mismo. De hecho, muchas veces las dos cosas se confunden, y cuando se confunden aparecen expectativas que son equivocadas, miedos innecesarios y también muchas frustraciones, porque hay personas que sienten cosas y automáticamente piensan, se creen o les hacen creer que son mediums, y hay personas que son muy sensibles y creen pues que eso significa que tienen que dedicarse a desarrollar estas capacidades mediúmnicas, y no necesariamente tiene por qué ser así. Por eso quiero que empecemos por algo muy sencillo, como es el entender o el saber qué es lo que entendemos por sensibilidad. Cuando se habla de sensibilidad, o cuando yo hablo de sensibilidad, mejor dicho, ¿vale?, me refiero a esa capacidad que tenemos algunas personas para percibir determinadas cosas de una forma pues más intensa, ¿no? Por ejemplo, hay personas que captan muy rápidamente el estado emocional de los demás, que entran en una habitación, en una sala, en una casa, y perciben si ahí hay tensión, perciben pues si alguien está triste, perciben si una persona está enfadada, aunque esa persona pues no haya dicho nada, ¿no? Otras personas tienen una intuición muy desarrollada y no saben explicar por qué, pero sienten que deben tomar una decisión, o sienten que algo les conviene, o todo lo contrario, que algo no les conviene, y con frecuencia pues acaban confirmando y descubriendo que tenían razón, que estaban acertados o acertadas con esa percepción. También hay personas que son pues especialmente receptivas a los ambientes, lugares donde se sienten bien, lugares donde se sienten incómodas, personas pues con las que conectan muy fácilmente, personas cuya energía les resulta pesada, y todo esto forma parte de la sensibilidad humana y es mucho más frecuente de lo que imaginamos. De hecho, probablemente todos y todas tenemos cierto grado de sensibilidad porque forma parte de la naturaleza. El ser humano no es solamente razón, el ser humano también es percepción, también es intuición y también es emoción. El problema aparece pues cuando intentamos convertir cualquier experiencia sensible en una experiencia mediúmnica, porque entonces empezamos a interpretar absolutamente todo lo que nos pasa desde el mismo filtro, y es allí donde podemos equivocarnos. Por ejemplo, imagina que una persona entra en una reunión y percibe que en la sala hay tensión. No necesariamente está recibiendo información del mundo espiritual, a lo mejor simplemente pues está observando de una manera inconsciente pequeños detalles, pues puede ver gestos en una persona, puede ver miradas, puede percibir los tonos de voz, el lenguaje corporal, y su mente está procesando toda esa información sin que ella sea plenamente consciente. Entonces, algo parecido nos ocurre muchas veces con la intuición. A veces pensamos que tenemos una intuición que ha venido de la nada, y en realidad pues nuestro cerebro lleva tiempo recogiendo información del ambiente y conectando piezas, y de pronto surge una conclusión que nosotros o nosotras sentimos como intuición. Por eso es muy importante no atribuir automáticamente cualquier percepción que podamos tener a la mediumnidad, porque la sensibilidad humana ya es de por sí algo extraordinario. No necesitamos convertirlo todo en algo sobrenatural pues para reconocer su valor. Ahora bien, dicho esto, también es cierto que dentro de la tradición espiritista y de otras corrientes espirituales existe la idea de que algunas personas poseen una capacidad específica para actuar como intermediarias entre distintos planos de conciencia, y eso sí sería
lo que se entiende como mediumnidad. Es decir, la mediumnidad no es simplemente sentir, no es simplemente intuir, sino que es tener la capacidad de percibir o transmitir información que según estas tradiciones tendría un origen externo a la propia mente consciente. Y aquí aparece una diferencia importante, y es que la sensibilidad suele estar relacionada con la percepción, mientras que la mediunidad, según estas corrientes, estaría relacionada con la comunicación. Y aunque las dos cosas pueden convivir, no son exactamente lo mismo y no son exactamente iguales. Por eso una persona puede ser muy sensible y no ser medium, y una persona pues puede acabar desarrollando esta capacidad de mediumnidad y no ser especialmente sensible en otros aspectos de su vida, porque no son conceptos idénticos, y creo que esto es muy importante que lo entendamos bien, porque muchas veces veo a personas que te vienen preocupadas, personas que me escriben y me dicen: oye, Olga, pues es que yo noto cosas, o es que yo soy muy intuitiva, siento mucho las emociones de los demás, y automáticamente creen que eso significa que tienen que abrir o tienen que adentrarse o estudiar para ser mediums, y la respuesta pues es: no tienes por qué, no necesariamente. Creo que antes de preguntarte si eres medium, hay una pregunta que para mí es mucho más importante, y es que te preguntes si te conoces a ti misma, si te conoces a ti mismo, y si sabes cómo funciona tu sensibilidad. Que te preguntes si sabes distinguir entre lo que es intuición, lo que es tu emoción, lo que son miedos y lo que es el deseo. Porque muchas veces ni siquiera conocemos nuestros propios procesos internos, y entonces interpretamos determinadas experiencias de una forma que quizás pueda no ser la más adecuada posible o pueda no ser correcta. Por eso el autoconocimiento es fundamental, y el autoconocimiento es muy importante. Antes de intentar desarrollar nada, antes de buscar capacidades, antes de buscar respuestas fuera, necesitamos primero comprendernos a nosotras mismas, comprendernos a nosotros mismos. Necesitamos aprender a observarnos, a escuchar nuestras emociones, a reconocer nuestros miedos y a entender nuestras reacciones. Porque cuando mejor nos conocemos, menos probable es que confundamos una cosa con la otra. Y esto pues nos lleva directamente a la gran pregunta, y esta gran pregunta es: si existe la mediumnidad. ¿Se nace con ella o se puede desarrollar? Porque esta es probablemente una de las cuestiones que más debate genera dentro del mundo espiritista y espiritual. Y la respuesta, como ocurre con muchas cosas dentro de todos estos temas, pues no es sencilla. Porque depende mucho de la corriente que consultemos, depende mucho de la tradición espiritual, y también depende mucho de cómo cada uno de nosotros y nosotras pues entendemos la propia mediumnidad. Hay personas que creen que la mediumnidad es una capacidad con la que se nace, mientras pues que hay otras que creen que hay personas que tienen una predisposición natural pues mucho más marcada que otras, como ocurre pues como con el fútbol, con la música, con el dibujo o con determinadas habilidades, ¿vale? Sí que realmente hay personas que parecen tener una facilidad especial, ¿vale? Desde muy pequeñas hay personas que cuentan experiencias extrañas desde que son muy pequeños, ¿no? Que hablan de percepciones que no saben explicar, que sienten cosas que otras personas no sienten, no ven, no perciben, y dentro de muchas tradiciones espiritistas se considera pues que sí, que esta predisposición existe, que algunas personas nacen con esta sensibilidad especialmente desarrollada, ¿vale? Pero aquí también aparece algo importante, y es que el que uno tenga una predisposición especial no significa tampoco el que la vaya a terminar desarrollando, y esto es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Porque una cosa es tener facilidad para algo y otra muy distinta es luego acabar aprovechando o saber utilizar esa facilidad, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener una voz extraordinaria,
pero si nunca ha estudiado canto, si nunca aprende una técnica y si nunca practica, pues probablemente no acabe desarrollando todo ese potencial, ¿no? Con la mediunidad nos pasa algo parecido. Según muchas corrientes espiritistas, sí que es verdad que puede existir una predisposición natural, pero eso no significa automáticamente que la persona que la tenga esté preparada para utilizar esa capacidad, porque cualquier capacidad necesita aprendizaje, necesita experiencia, necesita comprensión y necesita trabajarla y madurarla. Por otro lado, también existen pues personas, ¿vale?, que consideran que la mediunidad se puede aprender, se puede desarrollar, que todas las personas poseemos cierto grado de percepción y que mediante un trabajo, mediante el estudio, mediante práctica, mediante entrenamiento, podemos ampliar esa capacidad. Y aquí es donde suelen aparecer pues muchos cursos, muchos talleres y muchas propuestas que te prometen despertar tu mediunidad. Y sinceramente creo que aquí nos conviene ser muy prudentes porque no todo aquello que se presenta como desarrollo mediúmnico realmente lo es, y porque muchas veces se acaban generando expectativas que no son realistas. He conocido personas que han llegado frustradas porque han hecho un curso esperando empezar a ver espíritus como quien ve a una persona sentada en un banco o a recibir mensajes constantemente, y esto no funciona así. Y cuando esto no ha ocurrido, han pensado pues que han fallado, que no son capaces, que no tenían capacidades o que estaban haciendo algo mal, y creo que ese enfoque, desde mi punto de vista, es un error. Que la mediunidad no debería plantearse como una carrera para conseguir resultados. La mediunidad no es una competición, no se trata de acumular experiencias extraordinarias y no se trata de demostrarle nada a nadie, no se trata de convertirse en alguien especial. De hecho, cuanto más profundizas en estos temas, más te das cuenta que lo importante no son las experiencias, lo importante es la persona, es su equilibrio, su madurez, la capacidad de discernimiento, la capacidad para estar en el centro, para mantenerse centrada. Porque no sé, imagina por un momento, ¿vale?, que una persona desarrolla pues, una gran sensibilidad sin tener una estabilidad emocional, sin conocerse a sí misma, sin saber cómo gestionar sus propios miedos, sin saber cómo distinguir lo que es intuición de lo que es su ansiedad. Probablemente esta persona va a acabar teniendo muchos problemas porque cualquier percepción la va a poder interpretar de una manera equivocada y eso acaba generando mucho sufrimiento. Por eso creo que la pregunta correcta muchas veces no sería si puedo desarrollar la mediunidad, sino que la pregunta correcta quizás sería: ¿estoy preparada, estoy preparado para asumir la responsabilidad que eso implica? Porque si realmente existe una capacidad de percepción ampliada, esa capacidad requiere, como te he dicho antes, de madurez y requiere de un trabajo personal, de mucho trabajo personal. A veces pensamos que el desarrollo espiritual consiste en aprender técnicas, en hacer ejercicios, en adquirir conocimientos, y sí, está claro que todo eso es importante, pero hay algo todavía más importante, como es el conocernos a nosotras mismas, conocernos a nosotros mismos, porque la herramienta principal de cualquier medium no es una técnica, no es un ritual, no es una carta y no es un objeto. La herramienta principal es la propia persona, su mente, sus emociones y su capacidad de interpretar correctamente aquello que percibe. Y por eso, cuando alguien pues me pregunta si puede desarrollar esta capacidad, si puede trabajar, si puede desarrollar la mediunidad, mi respuesta pues es que sí, pero antes de intentar desarrollar esa mediunidad hay que trabajar y desarrollar el autoconocimiento. Antes tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a escuchar nuestras emociones, tenemos que aprender a distinguir
entre nuestros deseos, nuestras intuiciones, y tenemos que aprender a gestionar nuestros propios miedos, porque cuanto más claro tienes las cosas, cuanta más claridad tienes, más claras van a ser también tus percepciones. Y esto pues nos lleva al siguiente punto del que os quiero hablar, ¿no? Y es que si existe una disposición natural, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué características suelen aparecer en personas especialmente sensibles? Y cómo podemos diferenciar esta sensibilidad de otras experiencias normales de nuestro día a día y de la vida cotidiana, ¿vale? Una vez que hemos entendido lo que hemos explicado, ¿no?, que la sensibilidad y la mediumnidad no son exactamente lo mismo, surge una pregunta muy interesante, que es, pues, cómo se manifiesta esta sensibilidad natural de la que estamos hablando, porque realmente muchas personas sienten cosas desde hace años y nunca han sabido ponerle el nombre a aquello que sienten. Simplemente creen que son así, que tienen una intuición especial, que son muy empáticas o que perciben ciertas cosas con más intensidad que otras personas. Y en realidad, pues muchas veces eso es exactamente lo que ocurre. Hay personas que son especialmente sensibles por naturaleza y esa sensibilidad puede manifestarse de muchas formas diferentes. Por ejemplo, hay personas pues, que tienen la capacidad de captar muy fácilmente las emociones de los demás, que están hablando con alguien que les dice que está bien, pero ellos sienten que realmente no es así. Personas que tienen la capacidad para percibir tristeza detrás de una sonrisa o que son capaces de percibir preocupación detrás de una conversación que aparentemente es normal, ¿vale? Y muchas veces no saben explicar exactamente el por qué lo sienten, el por qué lo saben, simplemente pues lo sienten y saben que es así. ¿Vio? Otras personas tienen una intuición también mucho más desarrollada, hay algo dentro de ellas pues que les dice que deben tomar un determinado camino o una determinada decisión o que deben evitar una situación, ¿vale? Y aunque en ese momento no tengan un argumento racional para poder explicarlo, más adelante descubren, oye, pues que aquella sensación que he tenido tenía un sentido y tenía un porqué. También existen personas especialmente sensibles a los ambientes que llegan a un lugar y se sienten cómodas, o todo lo contrario, que llegan a un lugar y se sienten incómodas sin saber exactamente el porqué. Hay espacios donde uno se siente tranquilo y otro pues donde se siente en tensión y no sabe explicar el porqué, y no necesariamente es porque haya nada extraño, simplemente porque hay esta capacidad de percibir la información del entorno, ¿vale? Y eso es importante porque muchas veces pensamos que percibir más significa percibir algo sobrenatural y no tiene nada que ver. El cerebro está captando constantemente información de nuestro entorno y capta mucha más información de la que nosotros somos conscientes. El cerebro es capaz de captar gestos, de captar miradas, microexpresiones, los tonos de voz, las posturas corporales y los cambios que hay en el ambiente. Y muchas veces, pues, cuando procesamos toda esta información, lo hacemos sin darnos cuenta, y por eso algunas intuiciones pueden parecer mágicas, cuando en realidad son el resultado de una percepción muy afinada. Y esto, de todas maneras, no les quita valor, al contrario, yo creo que es fascinante, ¿no? Es fascinante el funcionamiento de la mente humana, porque además también todo esto nos demuestra hasta qué punto somos mucho más complejas de lo que solemos imaginar, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que estamos hablando y dentro de las tradiciones espirituales, muchas personas consideran que esta sensibilidad también puede ser una puerta de entrada a experiencias mucho más profundas. Y aquí es donde suele aparecer pues, la confusión, porque una persona sensible puede empezar a vivir experiencias que no sabe cómo interpretar, puede tener sueños que son muy intensos, puede notar determinadas presencias, puede sentir cambios en la energía y puede percibir información que no comprende y automáticamente pensar, pues, yo soy medium. Pero como ya hemos dicho y como ya hemos visto, no siempre es así. Por eso es tan importante
observar las experiencias con calma, sin prisas y sin necesidad de ponerles una etiqueta inmediatamente. Porque cuanto más rápido intentamos poner nombre a algo, más fácil va a ser el que nos equivoquemos. Y esto pues es especialmente importante dentro del mundo espiritual, porque aquí intervienen muchas cosas. Interviene la educación que hemos tenido, interviene aquello que creemos, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestros miedos y también nuestras expectativas. Y todo eso acaba influyendo en la forma en que interpretamos aquello que vivimos. Por ejemplo, imagina que una persona acaba de perder a un ser querido, ¿vale? Entonces es completamente normal que cuando acabas de perder a una persona importante para ti, pues que estés pensando mucho en esa persona. Es normal pues que se sueñe con ella, es normal pues que al principio sobre todo la recordemos constantemente, y también es completamente normal que determinadas situaciones nos hagan sentir que seguimos conectadas con esa persona. Y eso no significa necesariamente que exista una comunicación mediúmnica, pero tampoco significa que la experiencia no tenga valor, porque todas las experiencias humanas lo tienen, todas las experiencias humanas son mucho más complejas que una explicación simple. Y por eso creo que una de las cosas más importantes cuando hablamos de sensibilidad es aprender a convivir con la duda. No hay que tener prisa por llegar a conclusiones y no hay que sentir la necesidad de explicarlo todo inmediatamente. A veces una experiencia necesita tiempo, necesita que la observemos con calma y necesita un tiempo de reflexión. Y cuanto más tranquilos, más tranquilas estemos, mucho más fácil nos va a resultar comprenderla. Hay también otras características que aparecen con frecuencia en personas muy sensibles, como pueden ser, por ejemplo, la empatía. Y aquí también quiero que nos detengamos un momento, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de la empatía como algo positivo y aunque sí lo es, también puede resultar agotadora y también tiene su parte negativa cuando no sabemos cómo gestionar esta empatía. Hay personas que absorben constantemente las emociones de aquellas personas que las rodean y que terminan el día agotadas, que se sienten responsables de problemas que no son suyos y que cargan con las emociones de los demás sin darse cuenta, y eso no es mediunidad, eso suele ser una falta a la hora de poner límites emocionales. Por eso el trabajo personal en todos estos temas es muy importante, porque una persona sensible necesita aprender a diferenciar lo que es suyo de lo que no es suyo, de lo ajeno. Necesita aprender a mantenerse en su centro, necesita aprender a cuidarse y esto es algo que muchas veces se nos olvida cuando estamos hablando del desarrollo espiritual. Muchas veces las personas buscan técnicas, buscan experiencias, buscan capacidades, pero se olvidan de lo fundamental, que es el equilibrio. Y sin equilibrio cualquier capacidad se convierte en un problema. Por eso, cuando alguien me pregunta cuáles son los primeros pasos para desarrollar cualquier tipo de sensibilidad, mi respuesta suele ser siempre la misma. No empieces buscando fenómenos, empieza observándote a ti, aprende a conocerte, aprende a escuchar tus emociones, aprende a reconocer tus patrones y aprende a distinguir entre intuición, miedo y deseo, porque cuanto mejor te conozcas, mucho más fácil te va a ser comprender cualquier experiencia que aparezca en tu vida. Y precisamente aquí es donde vamos a entrar en uno de los puntos más importantes de todo este vídeo de hoy, porque si alguien decide desarrollar seriamente la mediunidad o cualquier otra capacidad relacionada con la percepción espiritual, necesita algo más que sensibilidad, necesita
disciplina. Y aquí llegamos pues a una parte que sinceramente creo que es una de las más importantes, como te he dicho, de este vídeo, porque cuando las personas hablamos o hablan de mediumnidad, normalmente piensan en capacidades, piensan en percepciones, piensan en experiencias, piensan en mensajes, pero muy pocas veces piensan en esta palabra, disciplina. Y sin embargo, si preguntas a personas que han dedicado años al estudio serio de la mediunidad, descubrirás algo curioso. Que la diferencia no está en quien percibe más o en quien percibe menos, la diferencia está en quien es capaz de mantenerse equilibrado o equilibrada. Porque la disciplina no es algo que se mencione mucho en las redes sociales, porque no vende, porque no resulta espectacular y porque no nos llama la atención, pero es algo absolutamente fundamental. Imagínate, imagina que una persona pues comienza a tener experiencias que no sabe cómo explicar, ¿vale? Que tiene sueños muy intensos, que tiene intuiciones que son muy claras, sensaciones que parecen adelantarse a determinadas situaciones. ¿Qué debería hacer esta persona? Si lo pregunto, muchas personas van a decir, oh, intentar desarrollar más esa capacidad. Vale, sí, muy bien, pero como preguntaba antes, ¿está esa persona preparada o preparado para gestionarla? Porque percibir algo es una cosa, pero interpretar eso que has percibido de una manera correcta es muy distinto. Y aquí es donde entra en juego la disciplina. La disciplina de observar, la disciplina de anotar esas experiencias que estás viviendo, la disciplina de no sacar conclusiones precipitadas y la disciplina para reconocer cuando nos hemos equivocado. Porque sí, también nos equivocamos. Y esto es algo que creo pues que hay que hablar y hay que explicar y hay que decir claramente. No todas las intuiciones que tenemos son siempre correctas, no todas las sensaciones que podemos recibir o percibir son mensajes y no toda percepción tiene un significado profundo. Y cuanto antes aceptemos esto, mucho mejor, porque una de las cosas más peligrosas dentro de cualquier camino espiritual es pensar que nunca nos equivocamos. En el momento en que una persona cree que todo lo que siente es la verdad absoluta, empieza a perder la objetividad. Y cuando perdemos la objetividad es cuando aparecen los problemas. Por eso la disciplina implica humildad, implica reconocer que seguimos aprendiendo, implica aceptar que podemos interpretar mal una experiencia, implica aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas y eso no nos hace ni más ni menos espirituales, nos hace más responsables. Hay otro aspecto de la disciplina que me parece especialmente importante, como es la estabilidad emocional. Porque muchas personas que quieren desarrollar capacidades muchas veces no se han trabajado primero a ellas mismas y es fundamental el que estemos trabajados, el que estemos trabajadas. Intentar desarrollar una capacidad cuando no estamos trabajados a nivel personal es como intentar construir una casa sobre arenas movedizas, ¿vale? Sobre un terreno inestable y más tarde o más temprano van a acabar surgiendo los problemas, ¿no? Si una persona vive dominada por el miedo, es muy fácil que interprete muchas experiencias justamente desde ese miedo. Si una persona vive dominada por la ansiedad, pues va a ser muy fácil que confunda la ansiedad con la intuición, ¿vale? Si una persona vive dominada por la necesidad de encontrar respuestas, pues va a ser muy fácil que vea señales donde realmente no las hay. Por eso el trabajo personal es muy importante, es fundamental, porque cuanto más equilibrada esté una persona, mucho más claras van a ser sus percepciones. Y aquí quiero decir algo que quizás pues, no guste a todo el mundo, y es que muchas veces el verdadero desarrollo espiritual no consiste en abrir o en trabajar capacidades extraordinarias, sino que consiste en aprender a gestionarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no?
consiste en que te conozcas, en que comprendas tus emociones, en que reconozcas tus sombras y en que aceptes tus límites, y todo esto requiere disciplina, mucha disciplina, porque siempre es mucho más fácil, ¿no?, buscar experiencias extraordinarias que sentarte a observarte de una manera honesta. Es mucho más fácil buscar respuestas fuera que mirar hacia adentro, pero el crecimiento real pues, suele empezar precisamente ahí, cuando somos capaces de mirarnos dentro. Y aquí tenemos también otro error muy frecuente, como es el pensar que desarrollar la mediunidad consiste únicamente en practicar ejercicios. Y sí, los ejercicios evidentemente nos pueden ayudar, la meditación nos puede ayudar, la observación nos puede ayudar y determinadas prácticas nos pueden ayudar, pero si no hay una base sólida, todo esto sirve de muy poco, porque la herramienta principal sigue siendo la propia persona y esa herramienta es la que hay que cuidar. Necesitamos estar equilibradas o equilibrados y necesitamos estar preparadas o preparados. Si quieres desarrollar la mediunidad, no empieces buscando experiencias, sino que deberías empezar trabajando en ti, deberías empezar por aprender a escucharte, por aprender a observarte, por aprender a conocerte y a gestionar tus propias emociones. Hay que aprender pues, a mantener la calma, ¿vale? Porque todo eso es una parte del desarrollo y probablemente es la parte más importante. Ahora, bien, la disciplina por sí sola pues tampoco es suficiente, porque también necesitamos algo muy importante como es el conocimiento. Necesitamos comprender aquello que estamos intentando desarrollar y precisamente de eso vamos a hablar ahora. De la importancia del estudio, de la importancia de estudiar, porque si hay algo que diferencia un enfoque serio de uno superficial es precisamente el conocimiento. La experiencia es importante, evidentemente, pero la experiencia, si no comprendemos lo que está pasando, nos puede llevar a conclusiones equivocadas. Porque una de las cosas que más llaman la atención es que muchas personas a veces quieren desarrollar capacidades, pero muy pocas son las que quieren estudiar seriamente aquello que están intentando comprender. Y el estudio siempre es fundamental, porque el estudio nos va a aportar algo que la experiencia por sí sola no puede darnos, como es un contexto, una perspectiva, la capacidad de discernir, y eso es muy importante, porque cuando una persona vive una experiencia que no sabe explicar, puede interpretarla de muchas maneras diferentes, puede pensar que es algo espiritual, puede pensar que es algo psicológico, puede pensar que es algo emocional o puede pensar que es una mezcla de todo. Y cuanto más conocimiento tiene, más herramientas va a tener para comprender y entender aquello que está viviendo. Por eso es muy importante el estudio, es muy importante estudiar. No para acumular información, no para creernos por encima de los demás, no para parecer más inteligentes, no para impresionar a nadie, sino para que podamos comprender mucho mejor. Porque el conocimiento nos da herramientas y nos ayuda a evitar errores. Y cuando hablamos de mediunidad, evitar errores es algo muy valioso. Piensa por un momentito en Allan Kardec, que ya hemos hablado de él en vídeos anteriores en esta misma serie de mediunidad. Puedes ir a buscar el vídeo y verlo si aún no lo has hecho. Y una de las cosas más interesantes del trabajo de Kardec es justamente que no se limitó a vivir experiencias, sino que intentó analizarlas, que intentó compararlas, que intentó entenderlas y que intentó crear un método. Podemos estar más o menos de acuerdo con sus conclusiones, pero hay algo que resulta evidente y es que se tomó el estudio en serio. No se conformó con las primeras explicaciones que encontró y creo que eso merece la pena recordarlo. Porque hoy vivimos en una época donde tenemos acceso a muchísima información, pero también, por ende, acceso a muchísima desinformación, porque no toda la información que encontramos
es correcta. Y eso hace pues que sea más importante que nunca el desarrollar un criterio propio, porque no todo aquello que vemos en internet es cierto, no todo lo que alguien afirma haber experimentado tiene que interpretarse de la misma manera y no todo aquello que se nos presenta como mediumnidad necesariamente lo es. Por eso el estudio nos ayuda a desarrollar una mirada mucho más amplia, una mirada mucho más crítica, más equilibrada y más consciente. Y aquí también me gustaría aclarar algo que creo que es importante, y es que cuando hablo de estudiar no me refiero únicamente a leer libros sobre mediumnidad, aunque eso evidentemente también puede ser útil, sino que me refiero a estudiar diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, a conocer distintas formas de entender estos fenómenos, a escuchar opiniones diferentes, a aprender sobre psicología, sobre emociones, sobre percepción, sobre la mente humana, porque cuanto más amplio sea nuestro conocimiento, cuanto más amplia sea nuestra comprensión, menos probable va a ser que caigamos en explicaciones simplistas y eso nos protege. Nos protege de los engaños, nos protege de las interpretaciones precipitadas y también nos protege de nosotros mismos y de nosotras mismas. Porque todos tenemos sesgos, todos tenemos creencias y todos tenemos expectativas, y nuestras expectativas acaban influyendo en la forma en que interpretamos aquellas experiencias que vivimos, ¿no? Vemos el mundo a través de nuestros ojos y por eso pues, el estudio es tan importante, porque nos ayuda a cuestionarnos y cuestionarnos pues, no significa perder la espiritualidad, sino que significa fortalecerla, porque una espiritualidad que no admite preguntas suele ser una espiritualidad muy frágil. Mientras que una espiritualidad que nos hace reflexionar, que nos hace observar y que nos anima a aprender, puede ser mucho más sólida. Pues, creo que también, desde mi punto de vista, hay muchas personas, ¿no?, que creen que estudiar a lo mejor acaba enfriando un poquito la experiencia espiritual, que analizar mucho las cosas hace que pierdan su magia, pero yo no lo veo así. De hecho, creo justamente lo contrario. Creo que cuanto más comprendamos algo, mucho mejor lo podemos apreciar. Contra más aprendemos, más matices descubrimos y más conscientes nos volvemos. Por eso, si me preguntas cuál es uno de los mejores consejos que puedo dar a una persona interesada en la mediunidad, pues probablemente te diría que no te limites solo a experimentar, sino que estudies, que leas, que aprendas, que reflexiones, que te hagas preguntas y que escuches, sobre todo, diferentes puntos de vista. Porque cuanto más conocimiento tengas, contra más herramientas vayas adquiriendo, más correctamente podrás acabar interpretando aquello que sientas, aquello que percibas o aquello que vivas. Y aquí es donde llegamos a algo todavía más importante, porque la sensibilidad es fundamental. Sí, la disciplina es importante, también el estudio es un más, pero existe una pieza que está por encima de todas ellas y es una pieza sin la que cualquier capacidad puede convertirse en un problema, y esa pieza tiene un nombre y se llama ética. Porque una persona puede ser muy sensible, puede tener mucha experiencia y puede haber estudiado muchísimo, pero si no actúa con ética puede causar mucho daño. Así que ahora vamos a llegar a este punto que para mí es probablemente la parte más importante de todo este vídeo. De hecho, si hubiera una sola idea que me gustaría que recordaras después de verlo, sería justamente esta. La mediunidad no debería desarrollarse sin ética. Porque podemos estar hablando durante horas de sensibilidad, porque podemos estar hablando durante horas de capacidades, de experiencias, de señales y de la comunicación espiritual. Pero si no existe una base ética sólida, todo lo demás pierde valor por completo. Y esto es algo que creo que deberíamos decirlo y hablarlo mucho más dentro del mundo espiritual, porque a veces se habla mucho de capacidades y muy poco
de la responsabilidad. Imagina por un momento que una persona acude a ti porque acaba de perder a un ser querido y esta persona pues evidentemente está mal, está en un proceso de duelo, está sufriendo, está vulnerable y está buscando respuestas, está buscando consuelo. En ese momento, cualquier palabra que le digas puede tener un impacto enorme en esa persona y por eso justamente la ética es tan importante, porque no estamos hablando simplemente de compartir una opinión, sino que en este caso estamos hablando de acompañar procesos humanos muy delicados y eso exige hacerlo desde el máximo respeto, porque creo que uno de los mayores errores que se pueden cometer a veces, uno de los mayores errores que puede cometer una persona que trabaja con la mediumnidad es creer que tiene todas las respuestas porque nadie las tiene. Y cuanto antes aceptemos esto, mejor. A veces algunas personas presentan sus percepciones como si fueran verdades absolutas, como si no hubiera margen de error, como si todo lo que perciben fuera incuestionable. Y personalmente creo que eso es muy peligroso, porque según cómo actuemos, según cómo hablemos, según cómo transmitamos los mensajes y según cómo tratemos a las personas, podemos acabar generando una dependencia, podemos acabar generando miedo o podemos acabar llevando a otras personas a tomar decisiones importantes basándose únicamente en la opinión de alguien. Por eso es muy importante la ética y la humildad. Tenemos que reconocer que nos podemos equivocar, tenemos que reconocer que seguimos aprendiendo, que no somos dueños ni dueñas de la verdad absoluta, y creo que eso es importante y es algo que aporta muchísima más credibilidad que cualquier afirmación espectacular. Hay otro aspecto de la ética que me parece fundamental y es que nunca deberíamos alimentar el miedo, porque lamentablemente existe mucho contenido relacionado con el mundo espiritual que se basa precisamente en eso, en generar miedo, miedo a las energías, miedo a los espíritus, miedo a las entidades, miedo a estar bloqueados o bloqueadas, a ser atacadas o atacados, miedo a todo. Y cuando una persona vive constantemente desde el miedo, pierde su libertad. Por eso creo que una práctica ética de la mediumnidad debería ayudar a las personas a sentirse más conscientes, más responsables, más equilibradas y no más asustadas, porque el miedo rara vez nos ayuda a comprender, lo que hace es muchas veces acabar confundiéndonos. Y eso también es aplicable a algo muy importante y es a no generar dependencia emocional. Porque una persona que trabaja acompañando a otras personas debería ayudar a esa persona a confiar en ella misma y no a depender cada vez más de alguien externo. Y eso me parece muy importante, me parece fundamental, porque el objetivo no debería ser que una persona necesite constantemente que alguien le diga qué hacer. El objetivo debería ser ayudarla a desarrollar más claridad, más confianza y más autonomía. Y aquí también quiero hacer hincapié y quiero decir algo que considero importante, y es que si alguna práctica espiritual hace que una persona sienta cada vez más dependencia, sienta cada vez más pequeña o más incapaz de tomar decisiones por sí misma, probablemente ahí hay algo que no está funcionando como debería. Hay algo que no funciona bien. Porque el crecimiento espiritual debería conducirnos hacia una mayor conciencia, no hacia una mayor dependencia. Otro aspecto que creo que es importante dentro del tema que estamos hablando, dentro de la ética, tiene que ver con los límites. Porque aquí hay otra cosa que es importante y es que no siempre debemos decirlo todo. No todo debe decirse y esto es algo que muchas veces cuesta muchísimo de entender. Hay personas que creen que si perciben algo, que si sienten algo, que si recibo un mensaje, tengo la obligación de comunicarlo inmediatamente y no siempre es así.
La pregunta no es solamente si puedo decirlo, la pregunta que deberíamos hacernos es si debo decirlo, porque una información puede ser cierta según nuestra percepción y sin embargo no resultarle útil a la otra persona. O a lo mejor esa información no nos llega en el momento adecuado o puede acabar generando más confusión que claridad. Por eso, repito, la ética implica también aprender cuándo debemos hablar y cuándo es mejor callar. Y eso requiere pues, mucha madurez, porque suele ser mucho más fácil hablar que callar. Y precisamente por eso tiene tanto valor. Hay algo que he aprendido con los años y es que la espiritualidad auténtica suele ser mucho más sencilla y mucho más humilde de lo que a veces imaginamos. No necesitamos grandes demostraciones, no necesitamos impresionar constantemente y no necesitamos convencer a nadie. Simplemente acompañar, ayudar y aportar claridad. Y creo que eso pues, es una buena referencia para cualquier persona que esté interesada en desarrollar esta capacidad, en desarrollar la mediunidad. Preguntarse siempre si aquello que hemos recibido, aquello que hemos percibido, ayuda, si aporta, si genera más conciencia o si simplemente lo que hace es satisfacer mi ego personal y mi necesidad de tener razón, porque la diferencia es enorme. Y cuanto más honestas, más honestos seamos con nosotros mismos, con nosotras mismas, mucho mejor vamos a poder responder a estas preguntas. Por eso, si tuviera que resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues te diría que la mediunidad puede desarrollarse, pero la ética debemos desarrollarla antes todavía. Porque una capacidad como la mediunidad sin ética puede causar mucho daño. Mientras que una capacidad acompañada pues, de responsabilidad, de respeto, de humildad, puede convertirse en una herramienta de ayuda y de crecimiento. Y ahora que hemos hablado de sensibilidad, de disciplina, de estudio y de ética, ya estamos preparados, ya estamos preparadas para responder a la gran pregunta que ha acompañado a todo este vídeo. ¿Se puede desarrollar la mediunidad? Y sobre todo, ¿qué deberíamos tener en cuenta antes de intentarlo? Y ahora sí, pues después de lo hablado a lo largo del vídeo, vamos a volver a esta pregunta. Y mi respuesta a la pregunta sobre si se puede desarrollar la mediunidad sería sí, sí se puede, pero probablemente no de la forma en la que muchas personas imaginan. Porque cuando alguien pregunta si puede desarrollar la mediunidad, muchas veces están pensando en fenómenos, están pensando en capacidades o en experiencias extraordinarias y creo que justamente eso no es la mejor manera de acercarse a este tema. Porque si algo hemos visto hoy a lo largo de este vídeo, de esta chapa que os estoy metiendo hoy, ¿vale? Es que la mediunidad, al menos desde las tradiciones que la estudian y practican, implica mucho más que percibir cosas, implica conocerse, implica aprender, implica madurar, implica sobre todo asumir responsabilidades. Por eso cuando alguien pregunta si puede desarrollar la mediunidad, la primera respuesta debería ser que no hay que hacerlo solo desde la técnica, no hay que hacerlo solo desde los ejercicios ni de las prácticas, sino que lo primero que deberíamos plantearnos o preguntarnos es por qué queremos desarrollar esta capacidad, por qué quiero desarrollar la mediunidad. Porque esa pregunta es muy importante. Es muy importante porque según cómo la respondemos cambia completamente. Hay personas que sienten simplemente curiosidad, hay personas que buscan comprender mejor determinadas experiencias que han vivido, hay personas que desean profundizar en su camino de crecimiento espiritual, pero también hay personas que lo que buscan simplemente es sentirse diferentes o sentirse especiales. Hay personas que buscan obtener respuestas rápidas, hay personas
que lo que buscan es evitar enfrentarse a determinadas cuestiones personales. Así que es muy importante el que seamos honestos y honestas con nosotras mismas, con nosotros mismos, porque cuanto más sinceros o más sinceras seamos, contra más sincera sea nuestra motivación, mucho más sano será el camino. Y aquí hay algo que yo considero muy importante, ¿no? Y es que personalmente creo que antes de intentar desarrollar cualquier capacidad relacionada con la mediunidad, merece la pena desarrollar primero otras cosas como son la capacidad de escuchar, la capacidad de observar, la capacidad de reflexionar y la capacidad de gestionar primero nuestras propias emociones, ¿no? Es importante desarrollar primero también la capacidad de mantener siempre los pies en el suelo, porque todas estas habilidades nos acompañarán siempre, mientras que las experiencias pueden aparecer o no, y eso marca una gran diferencia. Porque muchas personas centran toda su atención en lo extraordinario, cuando en realidad gran parte del crecimiento personal y gran parte del crecimiento espiritual pues ocurre en cosas muy simples, muy sencillas y muy cotidianas. Ocurre en cómo tratamos a los demás, en cómo reaccionamos pues, ante las dificultades, en cómo gestionamos nuestras emociones y en cómo vivimos nuestro día a día. Y creo pues, que eso es importante recordarlo, porque a veces parece que la espiritualidad está en las experiencias excepcionales y no. Muchas veces la espiritualidad está en la forma en que vivimos y en la forma en que amamos y en la forma en que aprendemos, en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, con nosotras mismas y con los demás. Por eso, si realmente existe una capacidad mediúnica en una persona, debe desarrollarse siempre sin prisa, con calma, sin obsesionarnos y, sobre todo, sin la necesidad de demostrar absolutamente nada. Las prisas raras veces son buenas consejeras y el desarrollo de una capacidad de verdad, de una manera real, de una manera auténtica, pues es mucho más lento de lo que a uno le gustaría, pero también mucho más profundo. Y aquí me gustaría volver a remarcar, ¿vale?, algo que yo considero fundamental, y es que la mediunidad no debería practicarse sin una preparación adecuada, no porque sea algo peligroso, sino porque implica una responsabilidad, como ya hemos visto, muy importante. Implica trabajar con experiencias que pueden afectar profundamente a otras personas. Implica interpretar percepciones, implica acompañar procesos emocionales, y todo esto requiere madurez. Por eso creo que la percepción es tan importante, por eso creo que la preparación es importante, ¿vale? La preparación no solo de estudios, sino la preparación emocional, la preparación ética, la preparación espiritual, ¿no? Cuanto más preparados, contra más preparadas estemos, más capaces vamos a ser de actuar de una manera clara y responsable. Y menos probable va a ser también que confundamos pues, nuestros deseos, nuestros miedos o nuestras expectativas con aquello que estamos percibiendo. Para resumir todo lo que llevamos hablando, que llevamos hoy casi una hora de vídeo, ¿vale?, te diría que no te preguntes primero si eres medium, sino que te preguntes si estás preparado o preparada para aceptar la responsabilidad que ello implica, porque esta pregunta pues, es mucho más importante y mucho más transformadora. Al final, mucho más allá de las capacidades, mucho más allá de las experiencias y de las distintas creencias que cada uno de nosotros y nosotras pueda tener, lo verdaderamente importante pues está nuestro propio crecimiento personal. El convertirnos en personas mucho más conscientes, en personas mucho más equilibradas, más compasivas y más responsables. Porque si una capacidad no nos ayuda pues, a crecer como seres humanos, probablemente estamos perdiendo lo más esencial. Y con esta reflexión pues vamos llegando ya al final del vídeo de hoy, y llegados aquí pues también me gustaría saber qué piensas tú
Me gustaría saber tu opinión, que me contaras si crees que la mediunidad es algo con lo que se nace o si crees que se puede desarrollar, o quizás pienses que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Me gustaría pues eso, que me lo escribas. Te leo en los comentarios y además estoy segura de que el debate que podemos generar puede ser muy interesante. Si este vídeo te ha gustado, si te ha aportado, si te ha resonado, recuerda darle me gusta y suscribirte aquí al canal para no perderte los próximos vídeos y los próximos capítulos de esta serie sobre mediunidad, conciencia y espiritualidad. Porque el próximo vídeo que te voy a grabar va a ser para seguir profundizando en este fascinante mundo, siempre pues eso, con una mirada reflexiva, abierta y responsable. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona, un lugar para aprender, para crecer y para reconectar contigo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. No olvides nunca que la magia está en ti y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.